Los espíritus de la morgue. Les voy a contar mi historia. Una historia que todavía me pone la piel de gallina, incluso años después. Trabajé en la morgue del Hospital San Marcos durante 2 años. 2 años que me cambiaron para siempre. Me llamo Ricardo, y era un estudiante de medicina en busca de experiencia práctica. La morgue no era el lugar más popular para trabajar, la verdad, pero pagaba bien y los horarios eran flexibles, lo que me permitía estudiar. Al principio, no sentía nada especial. Era un trabajo. Un trabajo donde los pacientes ya no necesitaban ayuda, solo cuidado post-mortem. Limpiaba, asistía a las autopsias, organizaba los cuerpos, un trabajo necesario, aunque un poco macabro. Mi jefe era el doctor Morales, un hombre serio, calvo y con una barba descuidada. No era muy hablador, pero sí muy meticuloso. Siempre nos recordaba, a mi compañero Javier y a mí, la importancia del respeto hacia los difuntos. Son personas que ya no pueden defenderse, decía, el respeto es lo mínimo que les debemos. Javier, en cambio, era un tipo jovial, siempre bromeando para aligerar el ambiente. Él no parecía tomarse nada en serio, ni siquiera la muerte. Las cosas empezaron a cambiar unas semanas después de comenzar. Pequeños detalles, al principio. Objetos que cambiaban de lugar, luces que se encendían y apagaban solas. Lo atribuía al cansancio, al estrés del trabajo. Javier se reía de mí. Estás viendo fantasmas, Ricardo. Necesitas un descanso. Una noche, mientras limpiaba la sala de autopsias, sentí una brisa fría. No era la brisa habitual del aire acondicionado. Era una brisa helada, que me caló hasta los huesos. Me giré y vi una sombra en la esquina. Una sombra alta y delgada que parecía observarme. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La sombra desapareció tan rápido como apareció. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, hablé con el doctor Morales sobre lo que había visto. Él me miró fijamente, con una expresión que no pude descifrar. Ricardo, me dijo, este hospital tiene mucha historia. Historias que a veces se quedan atrapadas entre estas paredes. No le des importancia. Es tu imaginación. Pero yo sabía que no era mi imaginación. Las cosas empeoraron. Empecé a oír susurros. Voces bajas, casi inaudibles, que parecían llamarme por mi nombre. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y los objetos se movían de forma más evidente. Una noche, mientras estaba solo en la morgue, escuché un grito. Un grito desgarrador, que me hizo temblar de miedo. Javier empezó a notarlo también. Ya no se reía tanto. Una noche, me confesó que había visto una figura femenina pálida vagando por los pasillos. Pensé que estaba alucinando, Ricardo, me dijo con voz temblorosa, pero ahora creo que algo raro está pasando aquí. Empezamos a investigar. Hablamos con las enfermeras más antiguas, con los celadores, con cualquiera que pudiera saber algo sobre la historia del hospital. Descubrimos que el Hospital San Marcos había sido construido sobre un antiguo cementerio. Y que, a lo largo de los años, habían ocurrido muchas muertes inexplicables dentro de sus paredes. Una historia en particular me llamó la atención. La historia de una joven llamada Elena, que había muerto en el hospital hacía muchos años, víctima de una enfermedad misteriosa. Se decía que Elena había estado sola y asustada en sus últimos momentos, y que su espíritu seguía vagando por los pasillos del hospital, buscando consuelo. Decidimos hacer una sesión de espiritismo, algo que ahora me da vergüenza admitir. Pero estábamos desesperados. Queríamos saber qué estaba pasando, y cómo podíamos hacer que terminara. Usamos una ouija que encontramos en el desván del hospital, y pronto, una presencia se manifestó. La ouija deletreó un nombre, Elena. Preguntamos qué quería. La ouija respondió, ayuda. Entendimos que Elena estaba atrapada. Que no podía descansar en paz. Y que necesitaba nuestra ayuda para liberarse. Pero, ¿cómo podíamos ayudar a un espíritu? La respuesta nos llegó de forma inesperada. Un día, mientras revisaba los archivos del hospital, encontré el registro de la muerte de Elena. En la descripción, leí que Elena había muerto sin recibir los últimos sacramentos. Era católica devota, y morir sin la bendición de un sacerdote la había dejado atrapada entre este mundo y el otro. Hablamos con el doctor Morales.
Al principio se mostró escéptico, pero después de escuchar nuestra historia, accedió a llamar a un sacerdote para que bendijera el hospital y le diera los últimos sacramentos a Elena. La noche de la bendición fue tensa. El sacerdote rezó en la sala de autopsias, rociando agua bendita por todas partes. Sentí una presencia en la habitación, una presencia femenina y triste. Mientras el sacerdote rezaba, la presencia se hizo más fuerte. Y luego, de repente, desapareció. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Los susurros cesaron. Las luces dejaron de parpadear. Y los objetos dejaron de moverse. La morgue volvió a ser un lugar tranquilo, aunque nunca olvidaría lo que había vivido allí. Javier y yo seguimos trabajando en la morgue durante un tiempo más. Pero la experiencia nos había marcado. Habíamos visto cosas que no se podían explicar. Habíamos estado en contacto con el más allá. Finalmente, dejé el hospital para concentrarme en mis estudios. Pero la historia de Elena y los espíritus que me siguieron siempre estará conmigo. Es una historia que me recuerda que hay cosas más allá de lo que podemos ver y comprender. Y que, a veces, los muertos necesitan nuestra ayuda para encontrar la paz.